indicador, bueno, quiere decir que no estamos perdiendo ninguno de los indicadores, sino que lo estamos fortaleciendo entre sí. No hay problema. Lo que sí debemos tener en cuenta es que los indicadores que están en este programa de estudios, si son 7, deben estar los 7, ¿no? En esas características, asumo que la propuesta que nos señala mi Julia no hay problema, porque igual van a estar ahí, sino que de forma integrada. Miss Lilian, ¿iba a preguntar algo? Sí, Miss, una consultita. Por ejemplo, tomo una unidad determinada, una unidad de competencia. Pensemos en la fabricación de prendas de vestir, en la hoja 6, no, la página 6. La primera unidad de competencia tiene 5 indicadores de logro. ¿Qué sucede si yo de repente, o sea, lo normal es que yo pase los 5, pero qué sucede si de repente alguno de los indicadores de logro no me es necesario? ¿Puedo tomar 4, 3? No, tiene que tomar los 5. Tiene que tomar toma los 5, y lo que puede hacer es, de repente, lo que sí me parece pertinente es lo que señala mi Julia, que de repente el 1 solo como que no responde a ese indicador de desempeño que queremos. Entonces pongo el 1 con el 2. No hemos perdido el indicador que está ahí. Sin embargo, adicionalmente a esto, de repente, como señala, identificado que al hacer el análisis del programa de estudios hay indicadores que no se están considerando y que yo reconozco que en el equipo de docentes se requiere por el contexto. Como vuelvo a repetir, ¿por qué adicionamos indicadores de logro? Adicionamos porque el programa de estudios, ¿ya? El programa de estudios considera en este momento, está considerando lo mínimo que debe tener mi plan de estudios. Ojo, ya esa palabra debe quedarnos bien claro. El programa de estudios que está en el CENOF considera lo mínimo. Por lo tanto, cuando un CEPRO quiere titular a nombre de la nación, su plan de estudios tiene que tener, por lo menos, el primer requisito, tiene que tener lo mínimo que tiene el CENOF. ¿No? Recuerden que son 2 requisitos para titular a nombre de la nación. Que nuestro plan de estudios se desprenda del CENOF, y por lo tanto tenemos que respetar lo que señala mínimamente el CENOF, ¿no? Y lo segundo es que obviamente tenemos que tener ya el licenciamiento aprobado, ¿no? En este primer proceso que estamos trabajando nosotros, los planes de estudios, lo que estamos haciendo es respetar esa metodología que dice que nosotros, para trabajar el plan del CENOF, tenemos que tomar otro, que adicionalmente a esto, cada CEPRO, en el contexto que se encuentra aquí en Lima, en provincia, en cualquier parte de nuestro país, considera lo mínimo. Y eso, ¿saben por qué es, colega, importante? Porque si un estudiante más adelante convalida y quiere de repente hacer lo que se llama también, y lo dice el tema de convalidación o traslado, recuerden que ya no vamos a tener esa diferencia, que mi programación de mi módulo es diferente a la programación del CEPRO del módulo que se encuentra en otra localidad, en otra región. Eso no va a poder ocurrir, porque si alguien solicita, pues el plan de estudios tiene lo mínimo que lo debe tener a nivel nacional. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la contextualización? ¿Qué es lo que marca la diversificación? Cuando el CEPRO, además de haber tomado lo mínimo que señala el programa de estudios, ¿ya? Debe también considerar, en este caso, tenemos personas que ya creo que no son, pero bueno, vamos a dar algunas explicaciones porque algunos no están entrando con sus nombres de repente. Adicionalmente a esto, al hacer el proceso de contextualización, el proceso de diversificación, nosotros podemos incorporar, ¿no?, ya en el proceso de elaboración del plan de estudios, otros indicadores que les van a dar casualmente esa autonomía que responda a la necesidad del contexto y a la necesidad de demanda del mercado donde se encuentra ubicado, en este caso, el CEP. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra consultita. Estos indicadores, se supone que la unidad de competencia es un módulo, digamos así, ¿cierto? Puede ser un módulo, pero también, dadas las características de la complejidad que puede tener la unidad de competencia, podría generar, diríamos, una especie de subdivisión de repente entre 2 módulos.
ese es el análisis que se va a hacer a medida que vayamos avanzando el itinerario formativo. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de cocina, yo voy a trasladarme a ver, por ejemplo, cómo es el caso de cocina, y de repente voy a encontrar que en el caso de cocina yo podría tener, me parece aquí, no sé si me sale, podría tener solamente 2 unidades de competencia si es que no me estoy equivocando. ¿Sí? Sí. Me parece que tiene solamente 2 unidades de competencia, y al tener solamente 2 unidades de competencia, el elemento que aquí nosotros vamos a tener que tomar en cuenta es que pues la propuesta que se tiene ahí implica tomar en cuenta que creo que todavía no figura, no se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? No sí. Se puede ver. ¿Sí? Sí se ve, pero puedes subirlo a lo que es las capacidades de... Está en empleabilidad ahorita. Sí, lo que voy a hacer es, lo que quiero mostrarles es la norma. Quiero mostrarles la norma. Ahora sí se ve. Ya, lo que quiero ver es, ¿podemos ver aquí podemos ver el PDF? Sí. No. Ya, perfecto. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el caso de cocina que está acá, ¿ya? En este caso de cocina yo me voy a ir acá abajo a cocina, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Acá está cocina. ¿Cuántas unidades de competencia tiene cocina? 1, que está acá, que tengo 1, y tengo aquí el segundo, 2, ¿ya? Y ahí termina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, probablemente yo esta unidad de competencia la podría desdoblar en 2 módulos, y esta otra unidad de competencia en 2 módulos. Ojo, que aquí todavía en el anexo 8 no estamos hablando todavía de sistema modular, solamente estamos hablando de lo que corresponde al establecido correspondiente al tema de poder tomar en cuenta que lo que estamos trabajando primero es la organización del programa de estudios, ¿ya? Aquí todavía en el anexo 8 estamos trabajando los programas de estudio. Pero para responder la pregunta y la inquietud hay que tomar en cuenta esto, que esta unidad de competencia podría generar de repente 2 módulos, ¿no? Uno para el primer periodo y otro para el segundo periodo académico. Y estos indicadores de logro, que son 6, 7, 8 indicadores, de repente los 4 primeros pueden responder al primer módulo y los otros 4 segundos pueden responder al segundo módulo. Y ahí viene lo interesante, como acabo de mencionar. Si yo tengo 8 indicadores de logro que debo tener mínimo en mi plan de estudios, puede ser que para el primer módulo establecido yo haya agregado de repente otros 2 indicadores más, a los cuales lo puedo distribuir, uno para el primer módulo y otro para el segundo módulo. De la misma manera puedo trabajar con esta unidad 2, ¿no? Que tiene, esta unidad de competencia tiene, en el caso de cocina tiene 7, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, puedo incorporar, claro, después del 7 puedo incorporar indicador 8, indicador 9, indicador 10. Eso es justamente lo que hace el análisis cada centro técnico productivo, porque a diferencia de repente de Lima, que los CEPROS podrían estar ligeramente cerca en contexto, pero sin embargo no es lo mismo, porque un CEPRO puede estar en el RIMAC, el otro CEPRO de repente puede estar en Los Olivos, de repente otro CEPRO, hablando de otra jurisdicción, podría estar ubicado de repente al otro lado, en otro cono. Entonces, a pesar que estamos dentro de un mismo, digamos, centralizado dentro de Lima metropolitana, las características en cuanto a población, estudiantes, estilo, necesidades de los estudiantes y además bien al contexto de la localidad, del tipo de empresas, negocios que tiene y las necesidades de puestos de trabajo que hay, entre, por ejemplo, señalar qué podríamos decir nosotros de repente de San Juan del Lurigancho, qué podríamos decir Santanita, qué podríamos decir nosotros de repente Ventanilla, Callao, qué podríamos decir de repente de San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? A comparación con San Juan de Miraflores. Entonces, siempre vamos a tener que considerar que lo mínimo que se debe tomar en cuenta es que debo tomar primero lo que está en este programa de estudios y lo segundo es incorporar adicionalmente. Entonces, ese es el momento en el cual ustedes van a tener que hacer ese proceso de trabajo de comunidad, diríamos, colegial dentro de cada CEPRO para comenzar. ¿Y cómo puedo proponer? ¿Proponemos solamente por la decisión de nosotros o es que tenemos que hacer la revisión de algunos documentos importantes? Bueno, de hecho que vamos a tener que hacer
con la revisión de algunos documentos importantes. ¿Cuáles son esos documentos que les he mencionado? Hay que mirar, ¿no?, el mercado, hay que mirar el proyecto educativo, hay que mirar el PER, hay que mirar el PEL, hay que mirar todos los documentos que están vinculados con estudios y recojo de información del tipo, de repente, de necesidades que tiene el mercado, ¿no?, de las características de población que tenemos nosotros para atender. Y sobre la base de eso vamos a poder proponer estos indicadores de logro, ¿no?, que en realidad, si ustedes dan cuenta, la forma que se trabaja tiempo con el verbo, el tiempo, en este caso de presente, tercera persona, ¿no? Tienen ustedes el verbo, tienen aquí ustedes, en este caso, el contenido, ¿no?, lo que se requiere, y finalmente, si ustedes se dan cuenta, está siempre culminando con esa famosa condición que en este caso se señala, por ejemplo, de acuerdo a los procedimientos establecidos y a la normativa vigente, ¿no?, que es lo que está señalando, por ejemplo, aquí, ¿no?, aquí, a partir de aquí hasta acá. Entonces, siempre va a tener esos tres elementos al momento de hacer una redacción, ¿no? El verbo, que va en presente, el contenido y la condición, que es un elemento que nosotros también lo hemos estado desarrollando en la normativa anterior, ¿no?, que es la que todavía estamos en proceso de ejecución. ¿Alguna otra pregunta? Miss, cuando yo realizo una función de estos indicadores, usted dice que tiene que mantener la numeración. Si yo realizo una unión, por ejemplo, indicador 1 y 2, ¿cómo lo voy a considerar esta numeración, digamos, no? Porque si yo considero que aquí en el área de cocina, estoy hablando de la área 1, tengo 8 indicadores. Ajá, tenemos 8. Y si yo fusiono el 1 y el 2, me quedarían 7. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en la redacción? El tema, Miss, no es el número, el tema es el contenido de los indicadores. ¿Ya? No es el número. A lo que me refiero es al contenido. Si esta unidad de competencia tiene 8 indicadores de logro, pues deben estar estos 8 indicadores dentro de su formato 8. Si yo fusiono, como usted dice, que yo le llamaría esto la palabra integrar, si yo integro esta primera con esta primera, en realidad sigue siendo 1 y 2, porque están juntos, ¿no? Habría que hacer un análisis para determinar si yo los voy a integrar de repente y voy a utilizar el término organiza, de acuerdo a los procedimientos establecidos y efectúa la limpieza y desinfección. Habría que ver ese proceso, ¿no? Lo importante, como vuelvo a repetir, es más allá del tema de la numeración, ¿no?, que efectivamente acá hay 8 indicadores de logro, ¿no? Hay que hacer un buen análisis para poder determinar por qué estoy integrando estos dos en un solo indicador. Recuerden que esos indicadores que están establecidos acá, en su momento fueron trabajados con la validación del sector productivo, ¿no? Si yo encuentro, muy por el contrario, indicadores que no puedo evidenciar aquí para esta unidad de competencia y la experiencia con el trabajo del sector productivo me dice a mí que aquí le falta, pues sí puedo agregar un número 9, un número 10. Es lo que sí podríamos hacer. ¿Alguna otra consulta? Ya que estamos revisando aquí los planes. ¿Se tiene que colocar exactamente igual, así como está indicando, o se puede hacer una modificación en cuanto a la redacción? Lo que corresponde al CENOF se traslada como está acá. Y al momento los que voy a incorporar, sí los voy a construir yo producto de mi propio lenguaje, ¿no? Utilizando esa estrategia de formulación del verbo, el contenido y la condición que les acabo de mencionar. Ok, gracias. Donde tenemos también la autonomía para la construcción es también cuando tenemos que formular. Recuerden que el programa de estudios trae las unidades de competencia y los indicadores de logro para las competencias específicas o técnicas. Lo que no tiene el CENOF, en este caso, son las competencias para la empleabilidad. Entonces, para ello, cuando yo reviso la 188, que ustedes también ya seguramente la han tenido la oportunidad de ver, van a encontrar ustedes que las orientaciones que se señala en el proceso tiene claro que para educación técnica productiva debemos tomar en cuenta que ya se han definido las competencias para la empleabilidad, ¿no? Aquí está, competencias para la empleabilidad, y nosotros podemos darnos cuenta que en este proceso vamos a encontrar que lo que señala, ¿no?
la competencia con sus créditos académicos. Tienes comunicación efectiva, tecnología de la información y emprendimiento, y estas son sus competencias. Estas son las que vamos a trasladar. La que se encuentra aquí, ¿ya? La que se encuentra acá, en este caso, la segunda, y la tercera, que es mínimamente. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien me puede preguntar, profesora Ana, entonces, si en el CEPRO nosotros consideramos que comunicación efectiva no es la queremos utilizar de repente, cambiar con ética o solución de problemas, ¿se puede? Pues no, la norma te dice que esos son los 3 mínimos que debes considerar. ¿Y cuánto es el número de indicadores que debe tener cada competencia? Para la competencia de comunicación efectiva, que este es el desarrollo de la competencia, debe tener mínimo 3 indicadores de logro, ¿no? Para tecnología de información, 2 indicadores de logro mínimo. ¿Qué quiere decir? Que, como les dije hace un momento, yo puedo hacer una unidad de competencia de comunicación efectiva y puedo generar 4 indicadores de logro. Esos 4 indicadores que voy a construir bajo la misma temática, el verbo, el contenido y la condición, que debe estar basado en esto, que debe responder a este contenido que está acá, que debe ser desprendido de esa competencia. Construimos. Y podría yo construir 3 que me pide la norma y podría agregar un 4, de tal manera que, como les señalaba, al momento de hacer la distribución, más adelante lo vamos a ver eso, podemos distribuir de repente un indicador para cada periodo académico, para trabajar comunicación efectiva, ¿no? O caso contrario, como tecnologías de repente que tiene 2 y también podría agregarle otros 2 más para tener 4, uno por cada periodo académico. O de lo contrario, quedarme con 2, de repente para el primer periodo académico, y de repente le doy mayor énfasis al emprendimiento, ¿no? Entonces, la determinación en temas de tomar en cuenta lo mínimo está señalado en la norma. Esto es lo mínimo, esto es lo que corresponde a las competencias, y lo que nos faltaría construir, y que es la construcción de cada CEPRO, es tomar en cuenta el número de indicadores que tenemos que construir. ¿De dónde se construye? Se construye del análisis de esta competencia, ¿no? Por ejemplo, comunicación efectiva dice expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos, ¿no? Hay que construir mínimo 3 indicadores de logro que yo no sé si me va a permitir acá que lo puedan ver, me gustaría que lo podamos ver, no sé si se ve, ¿se puede ver el Excel? ¿Podemos ver el Excel? No sé si lo podemos ver el Excel, me parece que no, ¿no? No se ve. No se ve. Ya, voy a intentar, quiero, muchas gracias. Lo que quiero es, poderles mostrar, podemos mostrarles, hoy, están, a ver, vamos a ver si puedo mostrarles aquí. Quiero mostrarles, acá está. A ver, vamos a ver si nos permite poder hacer la muestra. Ya, está un poco pequeño, pero por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar, aquí está, por ejemplo, la competencia trasladada, comunicación eficaz. Aquí les pongo unos cuatro ejemplos, a ver cómo se han desprendido de comunicación, por ejemplo, efectiva, ¿no? Por ejemplo, el primero, utiliza estrategias de escucha activa y asertiva en contextos sociales y laborales. Por ejemplo, sin estereotipos de género. Ese podría ser un primer indicador, ¿no? Otro indicador, organiza información de manera oral y escrita en contextos sociales y laborales, ¿no? Y con la condición, de manera objetiva y empática. Otra, expresa de manera clara conceptos, ideas, sentimientos y hechos, Otra, interpreta conceptos, ideas, sentimientos y hechos. De esta manera estamos construyendo, pero esta construcción que está acá es producto del análisis de esta competencia de comunicación eficaz. ¿Qué me dice la norma? Que yo debo considerar 3, pero como yo les he señalado, puedo agregar 4, sí. Lo que no debe ser es que sea menos de 3, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar para poder hacer el llenado. ¿Alguna otra consulta que nos esté quedando de repente como duda frente a el llenado de nuestro primer formato, que es la primera parte? Porque mañana, miércoles a las 10 de la mañana, tenemos el siguiente tercer taller que viene ya a ser para poder trabajar ya el desarrollo del formato 9. Ya pasamos a un siguiente formato. Y lo que queremos es que quede claro. Por lo tanto, se les ha incorporado un grupo WhatsApp
este grupo WhatsApp se ha hecho con la intención de que nosotros podamos tener comunicación. En esos momentos hemos primero armado el grupo, he recibido algunos docentes que parece que no están en el grupo, que los vamos a ir incorporando. Pedimos a los directores que están presentes, por favor, si van a considerar el trabajo para el acceso al Drive de algún coordinador que se va a hacer cargo. Recuerden que el que va a tener el acceso a poder ingresar al Drive va a entrar a su carpeta y ahí en su carpeta va a alojar todos sus productos que va a ir trabajando, y yo voy a entrar a ese Drive para poder hacer ahí la revisión y poder dar de repente algún feedback que se requiera para sus materiales, ¿no? ¿Puedo ver la carpeta del otro CEPRO? Lo pueden ver, claro que sí, pero siempre vamos a tener mucho respeto para que esa información no se nos vaya a de repente vayamos a tener de repente algún problema de que alguien le mueve el trabajo y me diga, profesora, mi trabajo yo lo dejé, ya lo terminé, y de repente vayamos a tener dificultades. Cada CEPRO sube su información de su formato 8 y lo coloca dentro de la carpeta. Luego va a subir la información del formato 9 y lo coloca. En estos momentos, cada CEPRO tiene dentro los formatos en blanco. O sea, ahí puede abrir, por ejemplo, vamos a abrir el de los Libertadores. Por ejemplo, el que tiene aquí acceso el equipo directivo y los representantes de su comité, que también les estoy sugiriendo que armen un comité de revisión curricular representado mínimamente por 3 personas, ¿ya? Tienen para trabajar. Yo simplemente abro el documento, le pongo abrir le puedo colocar como documento en Word, y a partir de aquí podemos trabajar documentos en línea, ¿no? Y las personas que tienen para trabajar ingresan y hacen el llenado aquí de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a comenzar a hacer el llenado, miren como lo estoy haciendo yo, y hacen el vaciado en este documento, y automáticamente esto se va a ir guardando porque aquí aparece el guardado automático, ¿no? De la misma manera, si yo tengo que hacer un proceso de revisión, ingreso a este Drive y automáticamente lo que voy a hacer es dejar de repente algunas inquietudes, ¿no? O recomendaciones, o simplemente darle ya el visto bueno, porque este es el material que va a quedar para cada CEPRO, ¿ya? Entonces, aquí les pido también que podamos nosotros también contar con el apoyo de ustedes para que esa información llegue y lo puedan ustedes utilizar, ¿ya? Ya tenemos algunos CEPROS que ya han trabajado con las orientaciones que hemos dado ahora. De repente pueden hacer algunos ajustes, ¿no? En el transcurso del día. Lo cierto es que ya mañana estamos iniciando con la otra etapa del anexo 9, ¿no? Ahora, tenemos el grupo WhatsApp. El grupo WhatsApp es un espacio donde vamos a podernos comunicar principalmente para el tema de asistencias técnicas. En ese espacio también se les va a hacer llegar las notificaciones para poder que ustedes puedan presentarse a los talleres. Recuerden que tenemos talleres de capacitación que ya están marcados. Les vamos a colocar un cuadrito que se lo vamos a colocar en el grupo WhatsApp para recordarles que mañana, miércoles 21, tenemos nuestro tercer taller, ¿no? Como lo hemos hecho el miércoles pasado, de 10 a 1 de la tarde, ¿ya? Luego hacemos un alto para hacer todo el proceso de revisión, ¿ya? Y nuevamente vamos a retomar nuestro siguiente taller, que es el cuarto taller, el 11 de noviembre, el siguiente el 18 de noviembre y el último, que es el 25 de noviembre. Entre esos periodos de talleres de capacitación vamos a tener espacios como estos que tenemos hoy día de asistencia técnica para poder de repente absolver algunas preguntas, consultas que se pueden ir dando producto de cómo vamos avanzando, porque a medida que vamos a ir avanzando, pues nuestros planes van a ir creciendo, se van a ir viendo, digamos, con algunas complejidades, porque obviamente recuerden, colegas, que esto es nuevo, ¿no? Son ustedes los primeros que están haciendo planes de estudios en CEPRO, ¿no? Ni el mismo Ministerio de Educación todavía está trabajando, recién está empezando con el proceso de socialización de la norma, y nosotros, como lo he señalado desde el principio, estamos haciendo un paso agigantado a este proceso. Entonces, vamos a tener dudas, vamos a tener inquietudes, el trabajo remoto es un poco complicado, la comunicación a distancia también, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es buscar un camino para que finalmente tengamos un plan de estudio lo más cercano posible y ustedes puedan tener un material de repente para que puedan iniciar el 2021, producto del trabajo colegiado de todos ustedes, ¿no? Esa es la intención. El grupo WhatsApp vamos a activar para que ustedes puedan también ahí de repente tener alguna comunicación puntual. Les pido por favor, el grupo es para comunicaciones expresamente del trabajo que realizamos.
Cuando hay consultas de repente muy específicas, ahí tienen mi WhatsApp personal, pueden dejarme un mensaje para tener una llamada, atiendo las llamadas, tratemos de por lo menos tener este tipo de asistencias técnicas como la que estoy promoviendo ahora, de repente entre cada taller y cada taller que se va a hacer la convocatoria, utilizando este tipo de herramienta que podría ser el Meet, podría ser el Zoom de repente para que podamos trabajar y podamos hacer algunos ajustes que nosotros vayamos encontrando en el camino, ¿no? Es un vino que efectivamente es nuevo, tiene muchas expectativas y mientras todos estemos comprometidos, accediendo un poquito de este tiempo, como ahora que hemos querido trabajar al menos en una hora con ustedes, lo vamos a hacer. Vamos a activar para que podamos nosotros podernos comunicar dentro del WhatsApp, todavía no está activado, porque también es importante considerar que este espacio de comunicación WhatsApp no es para hacer cadenas, no es para generar algún otro tipo de informaciones que tengan de repente que lo pueden hacer propios en sus grupos de repente que tienen ustedes por el trabajo. Les pediría ahí que nos concentremos específicamente con la información que esté basado con el objeto de nosotros, que es poder elaborar nuestros planes de estudios con mucho éxito. ¿Ya? A partir de ese momento están participando ahí. Cuando hagamos el acceso de la asistencia técnica, por favor, tomemos en cuenta que tenemos que ingresar con el nombre y apellido como están registrados ustedes en el grupo WhatsApp. En esta oportunidad hemos dejado el ingreso abierto para todos ustedes, pero también a partir de las siguientes asistencias técnicas tenemos que ingresar con el nombre que está en el grupo porque vamos a hacer la conexión de tal manera de que probablemente si alguien de repente ingresó a veces en casa pues usan tantas personas el equipo que a veces se queda conectado con el nombre de la ¿no? Que puede haber sido un familiar de repente de casa. Entonces hay que hacer el reajuste del nombre para poder ingresar y poder tomar en cuenta para poder asistir, para que no tengamos la dificultad. El otro elemento clave, colegas, es que también las asistencias técnicas las trabajaríamos en este horario, ¿no? Previo obviamente siempre al nivel de avance que tengamos entre cada semana y semana, ¿no? Se les va a proponer a ustedes, pero siempre será el horario entre 12 a 1 de la tarde, que es un horario donde probablemente no se cruza con las actividades que ustedes de repente también desarrollan para poder trabajar. No es todos los días, porque eso va a depender, como le digo, del nivel de avance. Donde encontremos alguna duda, vamos a convocar estas asistencias técnicas, que sí es una asistencia técnica que se basa probablemente en poder atender las preguntas, las dudas que ustedes tienen, ¿no? Es más abierto, es más flexible, ¿no? Los talleres sí son necesarios que estemos participando al 100% porque producto del taller nosotros desarrollamos ya la parte práctica, ¿no? Algún otro elemento importante también, colegas, es que cuando hagamos el proceso de ingreso, son 5 minutos de tolerancia para que podamos nosotros conectarnos, porque no es que no los quiera recibir, sino que cuando ya empezamos el proceso, no nos permite a nosotros poder estar admitiendo hasta que terminemos la presentación. La presentación podría demorar 15, 20, 30 minutos si no es dable que ustedes estén esperando. Hagamos ese proceso de poder vamos a hacer siempre un espacio de tiempo límite de espera de ingreso de todos, y una vez que estamos todos empezamos, pero también hay un tiempo determinado que vamos a esperar, que podrían ser los 5 minutos, ¿no? ¿Algunas preguntas finales referente al plan de estudios de repente? Sí. Señora, especialista, sí, muy buenos días, ¿no? Sí. Para hacerle presente, por favor, mire, a veces hay situaciones en que nosotros recibimos la capacitación vía el celular se agota pues la batería, ¿no? Y tenemos que salir y nuevamente reingresar. Entonces yo quisiera que considere, ¿no? También en ese caso. Otro es que las comunicaciones para estas capacitaciones o estas asistencias técnicas sean siempre, ¿no? Con 48 horas o 24 horas de anticipación, con la finalidad de que nosotros podamos estar presentes, ¿no? A la hora indicada, porque muchos de nosotros tenemos pues 2 o 3 trabajos, tenemos hijos en casa, ¿no? Familiares enfermos, entonces, para poder organizarnos mejor y poder estar presentes en esta capacitación. Eso sería mi participación. Muy buenos días. Sí, muchas gracias, mi Rocío. Efectivamente tiene usted toda la razón y vamos a tomar en cuenta eso, siempre de poderles comunicar. Esta asistencia técnica, como les señalaba, se dio en razón de que es importante que mañana que tenemos el taller,
veamos cómo estamos en el proceso del formato 8 para poder establecer, pero vamos a tomar en cuenta y efectivamente tiene razón y el tema de la comunicación efectivamente es cierto, ¿no? Lo hacemos para un tema de podernos organizar de repente, pero sí entendemos que esas situaciones se pueden dar y obviamente vamos a tomar también en cuenta eso de que se puede dar, sino que es importante que ustedes sepan que si de repente en algún momento ustedes están esperando y de repente no pueden ingresar, tomen en cuenta que podría darse porque ya se estamos desarrollando el taller y habría que esperar que cuando se está dando no nos permite ver de repente la solicitud de invitación de admisión que podemos dar, ¿no? Entonces eso también para que esperemos un rato hasta que se pase y inmediatamente nos llegue la notificación, como ustedes mismos lo acaban de ver, ¿no? Terminé de exponer y comenzó a salir las notificaciones de pedido de admisión, ¿no? Entonces, para que en ambos lados tengamos eso, pero efectivamente no es que no se les va a dejar ingresar, sino que tenemos un espacio también como para decir hasta qué tiempo voy a esperar prudentemente para poder iniciar, ¿no? Y haremos así como cortes para poder ir haciendo la admisión. Muchísimas gracias, mi Rocío. ¿Algo más? Y con eso estamos concluyendo. Misa, buenas tardes. Sí. Una pregunta. Buenas tardes, maestro Juan, dígame. Se está desarrollando el ciclo formativo técnico. Me imagino que el ciclo formativo auxiliar técnico también es el mismo procedimiento, ¿verdad? Exacto, sí, también es el mismo procedimiento. También se considera los que es la comunicación efectiva, tecnología de la información y emprendimiento, ¿cierto? Sí. Okay. Solamente que, sí, se toman las tres competencias mínimas, podemos adicionar otras competencias, las otras dos que tiene, se puede incorporar innovación también. Las competencias ya están definidas en la 188, el número es lo que varía, el número mínimo que señala, mientras para comunicación efectiva en el nivel formativo de técnico son mínimo 3 indicadores de logro, para el caso de auxiliar técnico, en esta familia productiva son solamente el mínimo 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante también en el proceso de revisión. Yo les invito a que revisen cuando tengamos, por ejemplo, esas situaciones, entremos a la norma y veamos el proceso metodológico, efectivamente, maestro Juan, es el mismo procedimiento. Si alguno de ustedes ha identificado y de repente tiene tiene de repente paralelamente otra responsabilidad como docente en otra institución o paralelamente también tiene la responsabilidad de desarrollar una oferta educativa del nivel formativo de auxiliar técnico, pues puede ir haciendo ese mismo proceso que acabamos de enseñar, que es metodológico, del llenado del formato 8, que implica primero utilizar el CENOF, hacer el análisis del CENOF, hacer el vaciado mínimo que señala el programa del CENOF y luego incorporar los indicadores adicionales de acuerdo a un proceso de contextualización que se hace a nivel de todo el equipo de la familia productiva. Ok, muchas gracias. Okay. Muy bien, maestro, no hay problema. Mi Lilia, ¿desea comunicarse? Sí, por favor, disculpe la tardanza, no porque quería. No se preocupe, no se preocupe. La pregunta es, a lo mejor ya lo explicó, pero justo en el llenado de lo que es la ficha 8, en lo que es la competencia de empleabilidad, ahí tenemos 5. Sí. 5 competencias, ¿verdad?, que pertenecen a lo que es empleabilidad. Mi pregunta es en cuanto a lo que es la competencia en sí, no tiene sus criterios de logro de la capacidad. Entonces, eso se tiene que elaborar, ¿verdad? Se tiene que formular. Exacto, muy bien, exacto, así es. Como les mencioné hace un momento, efectivamente estuvimos hablando acerca de lo que corresponde a poder determinar cómo vamos a trabajar las competencias para la empleabilidad. Entonces, lo que señalamos era de que era muy importante considerar de que en el formato 8 tenemos 2 elementos que corresponden al proceso del llenado, ¿no? Entonces, cuando les mostré a ustedes aquí me voy a ir, cuando les he mostrado lo que corresponde al CENOF, como por ejemplo el caso de confecciones, que lo estamos viendo en estos momentos, ustedes van a encontrar esta información en el CENOF, que he dicho que toda la parte de arriba es el vaciado que vamos a hacer para el anexo 8. Luego vamos a vaciar cada unidad que se encuentra aquí, ¿no? Y por cada unidad vamos a vaciar sus indicadores, tal como están acá.
Adicionalmente a la unidad de competencia 1, que tiene 5 indicadores, yo puedo proponer como CEPRO indicadores adicionales. Un indicador más o 2 indicadores más. Es lo que hemos señalado. ¿Terminamos? Sí. Perdón, Misita. Entonces, usted me dice que en cuanto a los indicadores que ya está propuesto en el CENOF, ¿puedo adicionar algo más? De eso, mi pregunta concreta, o sea, se puede adicionar algo, unos indicadores más, pero también de eso no significa de estos indicadores que se va luego a traducir en los cursos que se va a proponer en el paquete de cursos. ¿Es así o lo estoy entendiendo mal? No, los programas de formación continua no tendrían nada que ver. Recuerden que este programa de estudios conduce a un título a nombre de la nación. Entonces, para que conduzca un título a nombre de la nación, mi plan de estudios tiene que tener mínimamente lo que señala el programa de estudios. O sea, debe tener todas las unidades que están acá, debo respetar las unidades que están acá y debo respetar mínimamente los indicadores que están acá. Pero cuando se habla del proceso de contextualización, yo, CEPRO, puedo decir, pero esta unidad de competencia tiene 5 indicadores, pero al hacer el análisis, aquí nos falta un indicador. Entonces, en ese proceso, yo puedo decir que hay un indicador número 6. Ese indicador 6 ya es el proceso de contextualización de la institución, ¿ya? Pero lo que deben tener todos los CEPROS a nivel nacional son los 5. Debe respetar los 5, pero puede proponer adicionalmente a eso. No cambiar, ojo, no cambiar. Y esa adición del indicador 6, ¿ya? Esa adición del indicador 6, que lo puedo proponer o solo respetar los 5, porque creo que los 5 son suficientes para mí, ¿ya? Ese adicionar un indicador 6 implica, diríamos, atender la necesidad del contexto del lugar donde se encuentra el CEPRO. Que de repente el CEPRO puede estar en Lima y de repente yo me voy a Tumbes, tengo el CEPRO en Tumbes, el CEPRO Tumbes también va a tener los 5, ya tiene que tener los 5 y de repente adicionó 2 más. Esos 2 más que adicionó son un soporte que responden al contexto del entorno productivo de Tumbes. Ya. Y el que hizo en Lima y le colocó el 6, ese 6 responde al contexto de Lima. Si no hay proceso de contextualización. Entonces, eso es lo que acabo de señalar para lo que son competencias específicas. Para lo que corresponde a competencias de empleabilidad, lo mismo ocurre con cocina. Claro, lo que he señalado es que para las competencias para la empleabilidad, ¿no? De repente es bueno volverlo a mencionar, si efectivamente ya lo habíamos tocado, es tomar en cuenta de que las competencias para la empleabilidad no están en el CENOF. Las competencias de empleabilidad se van a desprender, en este caso, de la norma, ¿no? Entonces, para ello les he señalado que la norma, a ver dónde tengo la norma. Sí, está en el número 188. Sí, en 8. ¿Ya? En la página 54, exactamente. Sí, sino que yo aquí lo estoy buscando aquí está, ¿te parece? Aquí está. Perdón, página 30. Ya, a lo que me estoy refiriendo es aquí. Y yo con ustedes. No, les he dicho, en la 188, ustedes van a encontrar la sugerencia de una tabla, ¿ya? Esa sugerencia de esa tabla señala claramente que es para el ciclo de auxiliar técnico y técnico, pero es mínimo, dice, como mínimo, en la formulación de sus planes de estudios, las siguientes competencias: comunicación efectiva, tecnologías de la información y emprendimiento, ¿no? Y también señala que podría estar relacionado con innovación. Entonces, lo que yo he marcado con amarillo, y que les he mostrado temprano, que está acá, comunicación efectiva, tecnologías y emprendimiento, son mínimamente las que deben estar consideradas en el formato 8. Debo considerar, esta es la competencia de la primera, esta es la competencia de la segunda y la tercera. Y lo que preguntaba Juancito, ¿es igual para el ciclo de auxiliar técnico? Sí, la diferencia es que tienes que construir indicadores.
Y si el plan de estudios que vas a construir es del ciclo técnico, mínimo tienes que construir 3 indicadores, mínimo. Y si el programa de estudios que utilizas para armar tu plan de estudios de tu CEPRO es de auxiliar técnico, el mínimo que te pide es 2. ¿Puede ser más? Puede ser más, pero este es el mínimo que deben considerar, ¿ya? Por eso lo tengo marcado acá con amarillo para que tomen en cuenta los números. No solo en el caso de comunicación efectiva existe una variación, los demás coinciden en cantidades, si ustedes se dan cuenta, en ambos niveles formativos, ¿no? Luego les he mostrado, ¿no? Y les he señalado también la importancia de tomar en cuenta de que al momento de hacer la formulación, ¿no? Cuando nosotros hagamos el proceso de formulación, tomen en cuenta la estrategia para la construcción, ¿no? Y les mostré un ejercicio que tenía ahí yo de una institución que habíamos trabajado, ¿no? Cómo habíamos trabajado las competencias de empleabilidad, y le había mostrado que aquí estaba la competencia, por ejemplo, de comunicación efectiva, y al hacer el análisis, por ejemplo, este centro había considerado 3 indicadores, porque es del nivel formativo, por ejemplo, vamos a poner 2, y uno más, ¿no? Se había colocado 4 indicadores. ¿Y cómo se construye? El verbo, el contenido y la condición. Estos indicadores se desprenden de esta comunicación efectiva, ¿no? Que dice, de manera clara, conceptos, ideas, sentimientos. Entonces, un indicador dice, utiliza estrategias de escucha activa y asertiva en contextos sociales laborales, ¿no? Teniendo en cuenta o considerando, ¿no? Otro, organiza información de manera oral. Esto que está acá es construcción de cada CEPRO, ¿ya? Tomando en cuenta el número de indicadores que se está señalando la 188. Miss, la última pregunta, porque ya sé por la hora, disculpe usted. No por favor, de lo que es de estos indicadores de logro, luego yo me estoy proyectando sobre lo que es los cursos, así hablándolo con ese término, que se pueden desprender. ¿Es así o realmente me estoy adelantando o que no corresponde? Por favor. Lo que ocurre es que lo que nosotros estamos trabajando ahorita son planes de estudios que conducen a una carrera profesional, ¿no? Con ese vino al tema de la certificación y la titulación. Los cursos que hemos tenido nosotros en el marco de la 520, que son en este caso actividades de capacitación, actualización o reconversión laboral, probablemente estén dentro de la línea de lo que más adelante se van a llamar programas de formación continua. Eso no lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? No es parte del proceso. Por lo tanto, lo que estamos trabajando en este momento específicamente responden a un nivel de formación que están alineados a programas del CENOF y que conducen a un tema de titulación. Recuerden que lo que sí la norma señala es que yo no puedo utilizar esta información del catálogo para crear capacitaciones, porque está prohibido utilizar las mismas denominaciones para desarrollar acciones de capacitación o formación continua, o creación de nuevas carreras, por llamarlo así. Muy bien. Gracias, disculpe usted. Gracias, aunque hay una duda todavía. Gracias. Muy bien, vamos a tener después la activación del grupo ya WhatsApp para que tengamos. Los esperamos el día de mañana. Les pido, por favor, a las comisiones de cada CEPRO coordinar con los directores y a su vez los directores con su equipo de docentes